La historia del robot que buscó ser humano fue escrita por Isaac Asimov en el año 1976. Se le había pedido que escribiese una novela corta para ser incluida en una antología. El tema de la antología y el de la novela eran el mismo: El hombre del bicentenario, Bicentennial Man, debido a que iba a ser un libro en honor al bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Se suponía que debía tratarse de la vida de los estadounidenses en su bicentenario. Pero, como era común del peculiar Asimov, decidió jugar con las palabras, y en cambio escribió una historia sobre un hombre que llegaba a vivir 200 años. Bicentennial Man puede traducirse también como hombre bicentenario. Aunque, por diversas razones, el libro de antología no llegó a publicarse, la novela corta de Asimov sí lo logró, y llegó a ganar los premios Nebula y Hugo por ser la mejor novela corta de 1976. Además tuvo una adaptación cinematográfica en 1999, protagonizada por Robin Williams. La fragilidad de la vida humana es lo que la hace tan efímera. Los seres humanos no son inmortales, aunque hay muchos de ellos que desearían serlo. ¿Podría ser en cambio que alguien inmortal busque ser mortal? ¿Qué tan valiosa es la condición humana para que un robot quisiera poseerla, a pesar de significar su muerte? Andrew Martin comenzó su existencia como un robot doméstico común. Servía a la familia Martin, compuesta por el señor, la señora, la señorita y la pequeña señorita, o damita. En realidad, como cualquier robot de la época, no tenía nombre sino un número de serie que comenzaba con NDR. Aunque Andrew había olvidado el resto a propósito. Pero la damita no podía pronunciar bien el número de serie, así que le decía Andrew, cosa que el resto de la familia copió. Andrew quería mucho a la damita. Al menos, el efecto que ella tenía en su funcionamiento era el mismo que en un humano se atribuía al cariño. Y descubrió su capacidad creativa gracias a ella, debido a que en una ocasión le talló un bello adorno en madera para hacerla feliz. El señor no podía creer lo que veía y le preguntó de dónde había copiado el diseño. Pero Andrew no lo había copiado de ningún lado, sino que lo había imaginado él mismo. Y eso fue lo que le dijo al señor. Desde ese día, el señor le quitó muchas tareas domésticas y le permitió que talle más cosas en madera, además de darle libros sobre diseño para que aprenda. Por su parte, Andrew disfrutaba de crear cosas con sus manos. ¿Disfrutaba acaso? ¿Era posible que un robot disfrute? El señor, lleno de interrogantes sobre su peculiar robot, decidió llevarlo a la oficina de la US Robots and Mechanical Men Corporation, que era quienes habían fabricado a Andrew. Allí lo recibió el jefe de robopsicología. La conclusión de la reunión fue que no se sabía por qué Andrew podía mostrar creatividad. Era sencillamente único. Con el paso del tiempo, cosa que realmente no significaba nada para Andrew, la señorita dejó de pasar tanto tiempo en casa, así que la damita fue quien llenaba los días de Andrew. El señor había regalado muchas de las obras de Andrew, pero ante la protesta de la damita, que pensaba que era el artista quien debía conseguir ganancia de su trabajo, decidieron abrir una cuenta a nombre de Andrew Martin, donde depositaban lo ganado de la venta de su trabajo. Aunque eso no era del todo legal, pues Andrew era un robot. Con ayuda del abogado del señor, crearon un fondo de inversiones que se encargara de administrar y proteger el dinero de Andrew. Como una brisa pasajera, el tiempo pasaba y afectaba a toda la familia, menos a Andrew. La señora se había retirado a una colonia artística en algún lugar de Europa. La señorita vivía en Nueva York y era poeta. La damita se había casado, pero vivía cerca porque decía que no quería alejarse de Andrew. En casa solo quedaba el señor, y aunque Andrew tenía una petición para él, decidió que no era momento. Hasta que nació su nieto, hijo de la damita. Fue entonces que se animó a hacerle esa petición al señor. Andrew le ofreció un cheque por el valor de todos sus ahorros. A cambio de algo que usted puede darme a mí, señor. ¿Así? ¿Y qué es, Andrew? Mi libertad, señor. Tú... Deseo comprar mi libertad, señor. El señor se sentía dolido. Y expresaba eso con enfado hacia Andrew. Dijo que no podía darle la libertad a un robot, porque eso requeriría que un tribunal oficial lo decida.
sería revelar que Andrew poseía una cuenta de banco y que había ganado mucho dinero. Le dirían que un robot no tenía el derecho de ganar dinero. ¿Acaso valía la pena arriesgarlo todo por algo así? La libertad no tiene precio, señor. La sola posibilidad de obtenerla ya vale la pena. En el tribunal se había repetido una y otra vez que no tenía sentido utilizar la palabra libertad en el caso de un robot, pues solamente un humano podía ser libre. La damita habló a favor de Andrew, pero el juez quiso también escuchar al propio robot y lo interpeló. En esta sala se ha dicho que solo un ser humano puede ser libre. A mí me parece que solo alguien que desea la libertad puede ser libre, y yo deseo la libertad. La sentencia fue la siguiente. No hay derecho a denegar la libertad a ningún objeto con una mente lo suficientemente avanzada para comprender ese concepto y desear tal estado. Andrew era libre. Se mudó a una casita pequeña cerca y allí trabajó más feliz y más duro que nunca. Cierto día, George, El hijo de la damita, fue a buscar a Andrew para decirle que el señor se estaba muriendo y que quería verle. El señor yacía en su cama y le pidió que le tomara la mano. quería que Andrew supiera que él se sentía feliz de que fuera un robot libre. Solamente después de la muerte del señor, Andrew empezó a usar ropa. Se sentía desnudo sin ella. Aunque ningún robot usaba ropa, Andrew decía que ninguno de ellos era libre como él. Cierto día, Andrew decidió salir de la propiedad y dirigirse a la ciudad solo. Quería ir a la biblioteca para aprender más sobre otras cosas que no fueran madera y ebanistería. Pero en el camino, un par de muchachos lo reconocieron y trataron de hacerle daño. Como Andrew no era propiedad de nadie, creyeron que se saldrían con la suya. Y Andrew no podía defenderse porque le regían las 3 leyes de la robótica. Fue gracias a George, que había notado su ausencia y lo estaba buscando, que Andrew se salvó. Debido a este incidente, con la ayuda de la damita y de George, Andrew luchó por el reconocimiento de derechos para los robots. La campaña fue larga y difícil, pero finalmente se reconocieron unos pocos derechos que protegían a los robots de que se les vandalice. La noticia llegó el día en que la damita murió. Se había aferrado a la vida hasta escuchar que había logrado su objetivo. Murió tomada de la mano de su querido robot. Durante todo ese tiempo, Andrew había estado escribiendo un libro. Era la historia de los robots contada por un robot. Y ya se encontraba cerca de terminarlo. Pero en su mente tenía otra preocupación más grande y acudió a Paul, el nieto de la damita, que había tomado el puesto de su padre en su bufete de abogados, para que le ayude. Andrew quería que le reemplacen todo el cuerpo por uno mejor. De esta manera acudieron juntos a la US Robots, quienes no tenían en buena estima al robot libre, aunque finalmente fueron persuadidos muy fuertemente por Paul para que le cambiaran todo el cuerpo a Andrew, manteniendo solamente su cerebro positrónico. Ahora Andrew poseía un cuerpo humanoide, indistinguible de cualquier humano. Aunque Andrew quería ir más allá, no lo hizo hasta la muerte de Paul, el último de la familia. Ahora Andrew estaba solo. Seguía siendo rico pues Paul le había heredado todo, y el bufete de abogados se encargaba de administrar los bienes del robot libre. Y así se dirigió por tercera vez a las oficinas de la US Robots para presentarle sus diseños de órganos artificiales que podrían ser utilizados en humanos que los necesiten, aunque primero quería que se los instalen a él mismo. Ahora Andrew podía comer y extraer energía de ello. Poco después se cumplió el 150 aniversario de Andrew, y siendo ya una personalidad aún más reconocida por su trabajo en órganos artificiales, fue celebrado en una cena organizada por la US Robots, en honor al robot sesquicentenario. Solo que a Andrew no le gustaba ser el robot de 150 años. Los 5 años siguientes se los pasó en la luna, trabajando en sus diseños de prótesis para ajustarse a la baja gravedad. Allí todos lo trataban con el respeto y obediencia que una persona de su reputación merecía, y se acostumbró a dar órdenes tanto a robots como a humanos. A su regreso a la Tierra, fue directamente a las oficinas del bufete para hablar con el nuevo presidente, para comunicarle sus deseos. No le bastaba con ser tratado como un ser humano. Quería ser declarado oficialmente un ser humano. La campaña para lograrlo fue intensa, pero lastimosamente no llegaba a buen puerto. La Asamblea Mundial seguía recordándole que su cerebro era positrónico,
En otras palabras, lo que diferenciaba a los humanos de Andrew era que él viviría por siempre. Se podría tolerar un robot inmortal, pero no un humano inmortal. Así que Andrew, por última vez, se sometió en secreto a una cirugía que haría que su cerebro se deteriore lentamente hasta que termine por apagarse. Cuando lo que Andrew había hecho se hizo público, conmovió de tal manera a la opinión de la gente que ya no podían negarle su deseo. La ceremonia se programó deliberadamente para el día de su segundo centenario y fue el presidente mundial quien dio a conocer la sentencia. Hace 50 años te declaramos el robot sesquicentenario, Andrew. En este día, señor Martin, lo declaramos el hombre bicentenario. Andrew, en su lecho, notaba que sus pensamientos se desvanecían, pero se aferraba a ellos con todo. Quería irse con ellos, sabiendo que finalmente era un hombre. Sin embargo, un último pensamiento surgió en su cabeza antes de que todo termine. «Damita», susurró en voz tan baja que nadie lo oyó. Y esta fue la vida de Andrew Martin, quien llegó al mundo como robot y lo abandonó como ser humano. Ciertamente una de las historias más emotivas que ha escrito Isaac Asimov. Y de hecho, él la consideraba como su favorita de entre los relatos de robots. En otra ocasión visitaremos la película de 1999 y veremos las diferencias que tuvo con la novela. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y si quieres comparte el video con tus amigos. Mi nombre es Giar y hasta el próximo video.